Radio de Morelia transformará tu vida. Desde este momento vivirás con nosotros una nueva experiencia inimaginable. Es tiempo de despertar. Hazlo aquí y ahora. Es tiempo de despertar. Bienvenidos al que cree. Todo le es posible. Comenzamos. Muy buenos días, queridos amigos, muy buenos días. Les saludamos en esta mañana hermosa y maravillosa, dándole gracias a Dios porque Él ha sido bueno y seguirá siendo bueno. Gracias a Dios por su vida. Qué bueno que ya estamos conectados a través de las ondas de la radio. Les saludamos con mucho gusto a través de 105.1 de FM, Radio Fórmula Morelia, desde donde se origina nuestra señal para toda la ciudad, para todo el país, para toda la república y más allá de nuestras fronteras. Esta mañana estamos contentos, estamos agradecidos con Dios y esperamos que usted también, que ya está ahí en casita, que ya se despertó, se levante en esta mañana y nos pueda acompañar durante esta hora o estos 50 y tantos minutos, y de esta manera nosotros poder compartir el mensaje y todos nosotros poder recibirlo a través del Espíritu Santo del Dios que nos ama, porque la palabra de Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso es lo que se busca a través del conocimiento de nuestro Señor y Dios. Así es que muy buenos días para todos, felicidades a aquellos que están cumpliendo años, nos da mucho gusto, les felicitamos de una manera muy especial, bendiciones para todos. Y esta mañana pues está aquí Ram con nosotros. Buenos días, Ram, ¿cómo estás? Buen día, Felipe, buen día al auditorio, bendiciones. Y hoy estamos a 3 de julio, les damos la bienvenida y vamos a iniciar. Así es, qué bueno. Ya estás despierto, ya estás contento. Ya estoy despierto, vamos a ver aquí a Joaquín. Buenos días, compañeros. Sí, estoy despierto, ya, gracias a Dios ya estoy despierto. Le doy muy buenos días a todos y le pido al Señor que nos dé revelación. Así es, efectivamente, con ese propósito estamos en este lugar, deseando que a través del Espíritu Santo tengamos la revelación, tengamos todas esas cosas que necesitamos para poder comprender las Escrituras. Y esta mañana, pues aquí en este lugar, a nombre de nuestro pastor, el doctor Elías Andrés Rendón, le saludamos con mucho cariño, con mucho gusto, con mucho afecto, y les damos la más cordial bienvenida a esto que es tiempo de despertar. Así es que esta mañana no queremos hacerlo de otra manera, sino como lo estamos haciendo diariamente, continuamente, como dice su palabra, encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará. Y de esta manera nosotros lo hacemos esta hermosa mañana. Padre Celestial, te doy gracias en esta mañana por la vida de cada uno de los radioescuchas, Señor, que hoy disponen en su corazón de escuchar de tu palabra. Te pedimos, Señor, que bendigas a cada uno de aquellos radioescuchas que están pasando por una situación difícil. Te pido, Padre, que traigas sanidad a sus cuerpos, a sus vidas, trae la solución a sus problemas, Señor, que vean el brazo de misericordia extendido a favor de ellos. En esta mañana, Señor, también invitamos que a través de tu Espíritu Santo tú nos reveles la palabra y esa palabra caiga en buena tierra. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Y de esta manera, con ese gozo, con esa alegría, yo deseo que usted se levante también con buena actitud. ¿Sí? La buena actitud va a marcar la diferencia en nuestro día, en nuestro tiempo, en nuestro diario vivir, y con esa actitud cuando nos levantemos vamos a iniciar esta mañana. Y qué mejor que cuando nosotros iniciamos en contacto con la palabra de Dios, el consejo de Dios. El consejo de Dios es bien importante, es útil, ¿sí? Para empezar el día, ¿sí? Son cosas y detalles que muchas veces descuidamos, porque esta mañana queremos ver o considerar algo así como que el hombre fue creado para estar en una constante comunión con Dios, pero cosas como estas se han ido deteriorando a través del tiempo y por muchas circunstancias, pero hoy queremos tomar un tema relacionado precisamente con esto. ¿Cómo el hombre o por qué el hombre fue creado para tener esa buena relación y cómo ésta se perdió?
Pero antes de seguir adelante, yo quisiera que dieras nuestro número de teléfono aquí en cabina para si usted tiene alguna necesidad, alguna situación, pues se comunique con nosotros y vamos a estar orando por usted. Si usted tiene algún agradecimiento o está agradecido por algo, creo que todos tenemos que agradecer. Y el hecho de despertar es un motivo más que suficiente para estar agradecidos con Dios. Tenemos un número solo por hoy. Claro que sí, Felipe, es el 324-4466, únicamente por hoy. Aquí en cabina, usted se puede comunicar con nosotros, haciéndonos mención de esta situación que usted está viviendo, y nosotros, o todos, nos vamos a unir para orar y que Dios dé respuesta. Así es que, confiando en Dios, porque eso es lo que tenemos que hacer, confiar en Dios. La confianza en Dios es la que va a traer la solución, y la fe, porque confiar es tener fe. Y si confiamos es porque tenemos fe. Y dice la palabra de Dios que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no vemos. Así es que esta mañana, así con esa alegría, con ese gozo, yo quiero que vayamos a la Escritura y que vayamos allá al libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, y vamos allá al capítulo 1, versículo 27 y 28, ¿qué dice así, Ra? Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Decía yo al principio, el hombre fue creado por Dios, ¿sí? Fue creado por Dios con un propósito. ¿Y cuál era ese propósito, Ram? El propósito de Dios al crear al hombre a su imagen y a su semejanza. Darle la gloria a Él. Ajá, que le diera la gloria a Él. Que se multiplicaran. Que se multiplicaran, pero Dios lo que quería con el hombre es tener una relación continua, plena, directa. ¿Sí? La misma palabra de Dios nos dice ahí que Dios platicaba con el hombre, hablaba con el hombre cara a cara, ¿sí? Directamente. Él venía y estaba en contacto con el hombre. Por eso dice que lo creó a su imagen y a su semejanza, ¿sí? A su imagen, no en la imagen física, sino en su imagen interior, en su espíritu, porque le dio emociones, le dio sentimientos y le dio estas cosas, estas características que Dios tiene en su sola soberanía. Y a nadie más hizo de esta manera. Creó todo, Dios creó todo, pero llegó el momento, llegó un punto importante o un punto crucial donde el hombre pierde esa comunión con Dios. ¿Por qué? Por el pecado. Por el pecado. ¿Cuál fue el pecado que cometió el hombre, Ram? Desobedeció a Dios. ¿Por qué usted se imagina que el hombre desobedeció a Dios? Porque, o sea, es una pregunta que hacemos y que dejamos al aire. ¿Por qué usted y yo podemos considerar esta mañana que se perdió esa comunión? Mire, uno de los puntos importantes es que eso se perdió porque quitó su vista del objetivo. Fue creado con tantas cosas, con tanto a su alrededor, que en algún momento el hombre no es que sea sentido capaz, sino que siempre, desde ese momento, dice que Dios creó todo. Dios creó todo lo que hay, todo lo que existe, ¿sí? Pero dice que había quiero que lo leamos ahí en el versículo 27, dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿A quién? Al hombre. ¿Pero qué? Varón y hembra. ¿De qué está hablando cuando está hablando de varón y hembra? Hombre y mujer. Hombre y mujer, ¿sí? ¿Y por qué se ha ido deteriorando? Vamos a llegar al final a esto, pero yo no quiero adelantarme, pero quiero que entendamos, hay un punto importante, varón y hembra los creó, hombre y mujer los creó, no hay más que hombre y mujer. Y en el versículo 28 dice, y los bendijo, ¿sí? Y les dijo, fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread. Estas dos palabras, sojuzgar y señorear, ¿qué nos indican?
que Dios les estaba entregando, Rab? Le estaba dando el dominio. El dominio. ¿Qué más le estaba entregando? El territorio. El territorio. Ajá. Algo importante. ¿Qué más le estaba dando? Pues ahora sí que todas las oportunidades para estar bien. Ok. Dice que les dio poder y autoridad. Les dio poder y autoridad. ¿Y qué es el poder y la autoridad, Rab? Poder y autoridad es el Espíritu de Dios. Ajá. La unción de Dios sobre el hombre. Le dio una unción. Desde el principio, Dios creó al hombre con esa unción, con ese poder, con esa autoridad. Pero ¿por qué se perdió la autoridad? ¿Por qué se perdió todo esto? Porque le dio cabida al pecado, al engaño. Exactamente. Entonces, hoy en día, yo quiero que todo eso lo transportemos y lo traigamos a este tiempo. ¿Por qué se ha perdido esa relación con Dios? ¿Por qué el hombre, el ser humano, ha perdido la relación con Dios? Ellos perdieron esa relación por la desobediencia, ¿sí? Desobedecieron a las instrucciones que Dios les estaba dando, les había puesto delante, ¿sí? Y les dijo, de todo árbol puedes comer, menos de un árbol. ¿Cuál árbol? El árbol del bien y del mal. Ajá, de la ciencia del bien y del mal. ¿Por qué ¿cuál fue la sentencia que les dio ahí? Muerte espiritual. Ajá, dijo, porque ciertamente el día que de él comas, morirás. Pero no iba a morir físicamente. El hombre iba a seguir caminando, trabajando, haciendo muchas cosas, ¿sí? Entonces, esas son las instrucciones. Y ya hay alguien, ¿sí?, que siempre quiere contradecir o contraponerse a las instrucciones de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que sigan, así que, como dices, en el pecado. ¿Para qué? Para que el hombre no cumpla su objetivo delante de Dios. ¿Y quién es esa persona? Satanás. Ajá, ok. Entonces, miren, el hombre no fue creado para morir, ¿sí? Pero el hombre puede estar, o el hombre originalmente fue creado con esa oportunidad. Les dio libre albedrío. Puedes obedecer o puedes no obedecer. Hoy en día podemos obedecer o podemos no obedecer, ¿sí? Y tenemos las mismas oportunidades. Cuando nosotros desobedecemos o simplemente no conocemos. Ahora, ¿por qué no conocemos las instrucciones de Dios, Ram? ¿Por qué cree usted que no conocemos las instrucciones de Dios? Porque no tenemos una relación con Él, no leemos su palabra. Porque no leemos la palabra, porque no leemos la Biblia. Y cuando alguien, o usted, o nosotros invitamos o alguien le ha dicho, lee la Biblia, eso lo tomamos como una religión. Y como que yo tengo mi religión, ¿sí? Y es que mi religión no, y mi religión sí, y mi religión no, y cosas como estas, pero nunca tenemos esa... ¿Cómo le podría decir? Esa capacidad para ir a la Escritura. Leer la Biblia no es cambiar de religión, no es meterte a una religión, no es estar en otra religión. ¿Por qué? Porque hace unos días yo les decía, las religiones no te han quitado los problemas. Ni te llevan a Dios. Ni te llevan, o sea, ese es uno de los puntos importantes. O sea, la religión no te lleva a Dios. La religión no nos lleva a Dios. La religión nos separa de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la religión es una norma de reglas, de ritos infructuosos. ¿Y eso qué provoca o propicia? Pues muchas veces está lleno de costumbres y no todas las costumbres son buenas. Entonces muchas de esas costumbres invalidan la palabra de Dios. Ese es el problema, que la costumbre invalida. Ahora, cuando nosotros no conocemos la ley, la palabra de Dios, ¿qué estamos haciendo? Pues invalidando, o sea, no tomando en cuenta esto. Y por eso, querido amigo, estamos en estas circunstancias en las que nos encontramos actualmente, no solamente en lo social. O sea, no me voy a ir tan allá, ni al gobierno, ni en la política, no, simplemente nos vamos al núcleo familiar, como familia, cómo estamos viviendo, cómo se está viviendo, qué estamos viendo hoy en día, y por qué, por desconocer las instrucciones de Dios.
Hoy, esta mañana, no estamos hablando, repito, de religión, estamos hablando de tener ese encuentro con Jesús, con Dios, a través de la palabra, a través del conocimiento de la palabra. La Biblia es nuestra norma de fe y conducta. La Biblia es el instructivo que el ser humano necesita para que cambie toda la situación que estamos viviendo. Hoy en día, querido amigo, usted que me está escuchando, sabe que el gobierno, que nuestros gobernantes están dictando leyes que sobrepasan. Se contraponen a la ley de Dios. ¿Y qué va a ocasionar al final de cuentas? Maldición sobre la nación, pobreza, miseria. O sea, eso, ahora, híjole, son palabras bien fuertes, palabras bien duras, pero que de alguna manera se tienen que decir, ¿sí? Y se tienen que hacer, y las tenemos que poner ahí para que todos las vean, ¿sí? Créeme lo que se está dictando como leyes, hoy, al final de cuentas, vamos a tener una consecuencia, y no la van a pagar solo ellos, la vamos a pagar todo. Yo decía hace unos días también, o decíamos aquí hace unos días, que cuando hay una infracción en familia, en el núcleo familiar, no afecta solamente a una pareja. ¿Quién lo hizo? ¿Sino a quién? A toda la familia. A toda la familia, luego a todo el barrio, a toda la colonia, luego a toda la ciudad. ¿Por qué? Porque la desobediencia o el pecado, pues vamos a ponerlo así, es un cáncer. Y un cáncer lo podemos situar en el cuerpo de una persona. ¿Qué va haciendo y qué va provocando? Va carcomiendo las células. Ajá. Hasta que se empiezan a reproducir, pero son células defectuosas. Ajá. Y ya no empieza a funcionar como debe de ser el cuerpo. Y eso lleva a un fin lamentable, que es muerte, en la mayoría de los casos. Ajá, sí. Pero ese es el objetivo de mencionarlo y de ponerle estos ejemplos. O sea, estos ejemplos tienen que ser claros y tienen que ser precisos y no tan así, tan rembombantes para que no lo entienda. O sea, la gente tiene que entender, y para eso tenemos un espíritu o el Espíritu Santo que nos da esa oportunidad de poder volver nuestros ojos a Dios, porque ese es el objetivo de la palabra, ese es el propósito de Dios. Esa es la oportunidad que Dios nos está dando, y esto a través de su Espíritu Santo. Porque Dios no quiere que el hombre se pierda, sino quiere que todos procedan a ese arrepentimiento para no hacer vano el sacrificio de Jesucristo. Vamos a un corte y regresamos en un minuto. No le cambie, esto es Tiempo de Despertar. Muy buenos días. Fuente de vida, impactando al mundo con el amor de Dios. Una iglesia diferente para gente diferente. Ven, acompáñanos a nuestras reuniones. Estamos ubicados en Calzada La Huerta 2273, jueves 6 de la tarde y domingo 10 de la mañana, 12 del día y 6 de la tarde. Lo mejor está por venir. Fuente de vida. Ya es tiempo de despertar. Hazlo con nosotros. Continuamos. Continuamos, queridos amigos. Muy buenos días, muy buenos días. Estamos contentos, estamos gozosos, estamos alegres, estamos felices. ¿Por qué? Porque este es el día que hizo el Señor, y dice que nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Y eso lo tenemos que empezar a practicar. ¿Por qué? Porque si estamos contentos, dice el pastor, pues dígale a su cara que está contento. Freddy, buenos días, ¿cómo estás? Hola Felipe, muy bien, buenos días. Pues con gozo de estar aquí porque Dios nos concede un nuevo día, y pues también venía observando ahí bajando del puerto de Buenavista. La ciudad se ve hermosa esta mañana. Sí. Y pues es un regalo de Dios. Después de una noche lluviosa, ¿verdad? Sí, esa paz, esa tranquilidad. Inclusive la misma Biblia dice que después de la tormenta vienen tiempos de bonanza, y hoy es algo maravilloso de veras poder ver la ciudad iluminada con esa paz, con esa tranquilidad, sin mucho movimiento en el tráfico.
Y de hecho, pues saludamos a todas las personas que nos están escuchando ahí en su automóvil, que van viajando por la ciudad, al transporte público, las combis, ¿verdad? El servicio de camiones, ¿sí? Al amigo Alex García, le saludamos esta mañana, esperando ahí, lo estaba escuchando ahorita que venía en el camión, que lo estaban regañando ya. No se crean. Le saludamos con mucho gusto. De verdad, le damos gracias a Dios porque sé que muchas personas del transporte público llevan su radio prendido ahí y van compartiendo el mensaje con la gente que les está ahí acompañando, y le damos gracias a Dios por ello. ¡Qué bueno! Dios ha sido bueno para con nosotros y le damos gracias a Dios por ello. ¿Tienes saludos, Ram? Sí, tenemos saludos para Angélica Hernández López, para David Sánchez, Guadalupe Calderón y Hugo Sánchez. ¿Hugo Sánchez, el futbolista? No, es un homónimo. Bendiciones también para Hugo Sánchez, que el gran futbolista mexicano. Saludos. Sí, Felipe, saludamos a la señora Rosita Moreno, que nos está escuchando, a Ana Lidia Osornio, a Ramiro Sánchez y a la familia Durán Calderón, que nos están escuchando. Muchas felicidades, bendiciones y gracias por darnos esa oportunidad de entrar ahí a su hogar, a su casa, a la intimidad, ahí donde están acostaditos, ¿verdad? Dice Freddy, yo tengo saludos para toda la gente de allá, de aquel barrio del... Pues se escuchan aquí para el rumbo del Cerezo de Mil Cumbres, en todas las poblaciones, Jaripeo, Irapeo, Surumbeneo y La Loma. Fíjate que en el Cerezo también nos están escuchando. Allí en Mil Cumbres nos están escuchando y les enviamos un saludo muy cordial, muy afectuoso, un gran abrazo a todos ustedes, muchachos que están ahí. Échele ganas, busque al Señor, recuerden, y esto es para ellos. Muchos de ustedes son más libres que gente que estamos acá afuera. Acá afuera hay mucha gente atada, aprisionada, oprimida, ¿sí? Y ustedes que han escuchado el mensaje, la palabra de Dios, y que han recibido a Jesús en su corazón, quiero decir que ustedes son más libres. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos lleva y nos confronta y nos dice, si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Así es que, felicidades, muchachos, no porque están ahí, felicidades porque han recibido a Jesús en su corazón y porque esa bendición de haber recibido a Cristo les va a dar recompensas grandes, ¿sí? Y recuerden que Dios es un Dios de perdón. Pero ¿qué tenemos que hacer? Venir a Él, reconocer que hemos fallado, pero que también a través de Él tenemos la restauración y la fortaleza para seguir adelante. Gloria a Dios por ello y también gracias a Dios por ustedes, muchachos. Les bendecimos también a los gentes que están allí. ¿En la parte administrativa? En la parte administrativa, sí. También nos están escuchando, ¿sí? Y le damos gracias a Dios por ello. ¡Qué bueno! Y pues estábamos allí en el libro de Génesis esta mañana y estábamos viendo cómo el hombre desobedeció a Dios y por esa desobediencia hubo una separación en la cual ya no se podían comunicar como antes. ¿Y por qué sucedería esta separación, mi amigo Freddy? Pues cuando nos descuidamos, nos separamos del Señor. Ajá. Y muchos hemos venido a este mundo, hemos nacido sin esa relación con Dios. Pero tenemos una oportunidad a través de Jesucristo, ¿sí? Decíamos en el corte anterior que el hombre fue separado y murió espiritualmente. ¿Por qué? Porque el hombre le entregó el poder, ese poder y esa autoridad al adversario, al enemigo, al diablo. ¿Por qué? Por la desobediencia, ¿sí? Y como vino todo eso, la misma Biblia nos dice allá en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte, ¿sí? Porque la paga del pecado es muerte, mas al final de esto dice, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En ese momento Dios estaba, decía, dando una libertad al hombre para elegir entre obedecer o desobedecer. Pero hoy recuerdo yo que nuestro pastor siempre ha dicho, mencionando la palabra, juntamente con la prueba, ¿qué pasa? Dios nos da la salida. Dios nos da la salida, ¿sí? ¿Tú crees que en el principio cuando Dios creó al hombre sabía que iba a pecar o que no iba a pecar? ¿O no sabía Dios? Sí, estaba presente eso, pero pues a Dios no se le sale nada de control. Eso es lo que quiero que entendamos, que Dios ya tenía preparada la salida y desde ese momento tenía preparado a un sacrificio, porque recordamos más adelante cómo para salir y el hombre en ese tiempo, después de esto,
empezó a buscar cosas como lo que decíamos al principio, Ram, ¿sí? Y era buscar un medio para tener una reconciliación con Dios. ¿Hacían qué? Rituales, sacrificios, ¿sí? ¿Qué hacían los sacrificios? Mataban palomos, mataban corderos, mataban reses. ¿Para qué? Para cubrir el pecado. Cubrir el pecado, como expiación por el pecado, como expiación por la desobediencia. Pero ¿qué hacía esto? Nada más cubría, no quitaba el pecado, nada más lo cubría. Y esto lo hacían cada año se estaba haciendo esto como familia, ¿sí? Pero cuando viene Jesús, porque ahí viene la salida, desde ese momento Dios en su misericordia se provee de un sacrificio para tener esa reconciliación con el hombre. Dios no quiere estar ajeno a las situaciones, y no está ajeno a las situaciones del hombre. El hombre nosotros necesitamos una comunión con Dios, porque Dios y nosotros es el mismo, pero nosotros sin Dios no somos nada. Nosotros sin Dios no somos nada, querido amigo. Y Dios quiere tener ese trato, esa relación con nosotros. Hoy no como lo hacía en aquel tiempo. Hoy de una manera muy especial. Y por eso nos ha dado el Espíritu Santo, para que a través de ello nosotros tengamos esa comunión, ¿sí? Y Dios en su misericordia nos provee de esto, entendiendo pues que el primer hombre, Adán, ¿sí?, entregó ese poder y esa autoridad que tenía sobre la vida y la muerte, y le entregó a nuestro adversario, al diablo, ¿sí? Pero, ¿qué dice Génesis 3, versículo 1, Ram? 3:1 dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. ¿Para que no qué? Muráis. Ajá. ¿Y se murieron? Espiritualmente. Ajá. O sea, siguieron vivos, porque, mire, viene algo, esto lo podemos tomar como algo así que nos lleve más allá. ¿Por qué? Porque más adelante dice que de repente Dios vino, después de que comieron del fruto, y no nos habla de una manzana, nos habla de un fruto, y un fruto agradable, ¿sí? Entonces, yo no sé, habrá gente que no le gustan las manzanas, pero eso a todos les gustaba. Ok, entonces, dice, más adelante dice, y Dios vino, y después de haber comido, el hombre, dice que Dios vino, y ellos, ¿qué hicieron? Se avergonzaron. ¿Qué hicieron? Se escondieron. ¿Usted cree que uno se puede esconder de Dios? No. Pero Dios mencionó una palabra. Dios dio una palabra y le dijo, ¿dónde estás? Dios no sabría dónde estaban. Allí en el versículo 10. Léeme el versículo 10. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. ¿Qué hizo? Se escondió. Se escondió. ¿Por qué? ¿Por qué se esconde? Porque sintió vergüenza. Ajá. ¿Sí? Algo que no sentía antes. Algo que no sentía, porque la misma Biblia dice que andaban desnudos y no se avergonzaban. ¿Sí? Había respeto. Y eso es lo que quiero que entendamos esta mañana, ¿sí? Que encontramos aquí esta situación en el hombre que Dios había creado, pero este hombre decidió desobedecer antes que obedecer a Dios. Y la misma oportunidad o la misma libertad tenemos hoy en día. Y entendiendo esto, lo que decía al principio, podemos excusarnos a través de la religión, ¿sí? A través de las tradiciones, a través de las costumbres, pero eso no evita que nosotros entendamos que estamos separados de Dios. Pero hay una sola manera en que podemos relacionarnos o volver a tener esa relación con Dios. ¿Cuál es esa oportunidad que nosotros tenemos? Reconociendo a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, y estableciendo una relación personal con Él, una amistad. Ajá.
Exactamente, pero tenemos que reconocer que hemos fallado. Que hemos fallado. ¿Por qué? Porque el hombre siempre falla. Porque el hombre está en una continua desobediencia. Y más, querido amigo, cuando nosotros, el error peor de nosotros es no conocer el instructivo. Es no conocer o no darnos una oportunidad de leer la Biblia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando nos ven leer la Biblia, cuando nos escuchan leer la Biblia, y cuando a alguien le habla acerca de la Biblia, inmediatamente piensa y va nuevamente y dice, es que me quieres cambiar de religión. Y si lo ven a usted con la Biblia, dice, ya cambiaste de religión. ¿Sí? Y si le dice, es que tienes que orar. No, pues es que tú ya me estás hablando de otra religión, costumbres, tradiciones. Y yo decía, las religiones ni nos cambian, ni nos salvan, ni nos evitan los problemas, ¿sí? Y nosotros decimos, lee la Biblia, ora y congrégate. Y no le decimos, vente a Fuente de Vida. Le decimos, estás lejos de la ciudad, fuera de la ciudad, en otro país, ¿sí? Busca un lugar donde se lea, donde te enseñen acerca de la sana doctrina, donde te enseñen acerca de la palabra de Dios, porque es entonces cuando nosotros vamos a encontrar el verdadero camino, porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. Oiga, esta parte importante, ¿usted puede llegar a Dios a través de una religión? No, es a través de reconocer a Jesucristo en nuestra vida. ¿Por qué lo especificó así claro? Y no es tampoco haciendo rituales, ritos. Ajá. Porque ya el mayor sacrificio ya lo hizo Jesús. Por eso él se atrevió a decir, nadie va al Padre si no es a través de mí. Y el objetivo es que todos lleguemos a la meta, al objetivo que se llama Jesucristo, que se llama la vida eterna. ¿Por qué? Porque cuando nosotros morimos, ahí no se acaba todo, se acaba todo. No, es una etapa, un ciclo que se cierra, y empezamos la eternidad al lado de el Padre, al lado del Señor nuestro Dios, por una eternidad. Entonces, pues es muy corta nuestra estancia aquí en la tierra. Pero debemos entender que Dios ha prometido que el que cree en Él, aunque haya muerto, vivirá. Pero se refiere pues a la muerte del cuerpo, porque nuestra alma y nuestro espíritu regresan a Dios. Sí, ¿y eso dónde aprendiste eso? La palabra de Dios. En la palabra de Dios. Es que cuando nosotros aprendemos a buscar en la palabra de Dios, no nos hace perfectos, no nos hace perfectos, porque no hay hombre perfecto sobre la tierra. Nos hace solamente recordar, abrir el entendimiento, ¿sí? Para que comprendamos y busquemos el camino, la dirección correcta, la dirección exacta hacia el Padre Celestial, ¿sí? Hay muchas cosas que nosotros tenemos que hacer, pero en el conocimiento del plan divino para llegar otra vez a tener esa buena relación con Dios. Y eso no lo encontramos a través del hombre. O lo encontramos a través del hombre, pero el hombre que conoce la Escritura y que vive la Escritura y que nos enseña la palabra de Dios. ¿Sí? Porque cuando llegamos a la iglesia no sabíamos no conocíamos ni la Biblia. Al menos yo. ¿Sí? ¿Cómo la leían? Hay gente que ha venido conmigo. ¿Y por dónde empiezo a leer la Biblia? ¿Te ha pasado eso? Sí. ¿Y qué les recomiendas? Que empiece por Salmos y Proverbios. Ajá. ¿Y luego? San Juan. Luego los Evangelios. Ajá. Entonces, son partes importantes que a nosotros nos dan así como la lucecita para ir viendo al final del túnel, para salir de esa situación. Ahora, cuando conocemos la voluntad, el plan de Dios, no se acaban los problemas. Los problemas siguen, pero nosotros tenemos un respaldo, ¿sí? Espero que continúe con nosotros. Vamos a un corte y regresamos. No le cambie, esto es Tiempo de Despertar. Muy buenos días para todos. Fuente de vida, impactando al mundo con el amor de Dios. Una iglesia diferente para gente diferente. Ven a
Acompáñanos a nuestras reuniones. Estamos ubicados en Calzada La Huerta 2273, jueves 6 de la tarde y domingo 10 de la mañana, 12 del día y 6 de la tarde. Lo mejor está por venir. Fuente de vida. Ya es tiempo de despertar. Hazlo con nosotros. Continuamos. Continuamos, queridos amigos. Muy buenos días a todos ustedes. Dios nos da oportunidad, Dios nos da ese maravilloso tiempo para reflexionar. Yo creo que esta mañana tenemos que reflexionar acerca de todo lo que estamos viviendo y de lo que estamos visualizando a través de nuestra sociedad, cómo se ha ido deteriorando esa relación con ese Dios vivo por las cosas que estamos haciendo o dejando de hacer, porque no es solo lo que hacemos, sino muchas veces lo que dejamos de hacer. Dice allá en el libro de Santiago que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es contado como pecado. Pero antes de ir adelante, yo quiero saludar a Nora Cornejo Bernal, también a Esaú Cornejo, y le deseamos que Dios empiece a obrar en sus vidas y en sus corazones. Vamos a estar orando por ellos. No sé si tiene saludos para alguien. Sí, para nuestro amigo Ángel Guadarrama y para su familia, su esposa, la doctora Rosita, y también para los taxistas, algunos de ellos de nuestra congregación, Paquito y Gustavo. Dios les bendiga, bonito día. Bendiciones para todos los ángeles de Fuente de Vida. ¿No? ¿Saludos para alguien? A la gente que nos escucha en los hospitales, que está pasando por una enfermedad, también al cuerpo médico, enfermeras. Sí. A todos ellos les mandamos bendiciones. Bendiciones para todos ustedes. Deseamos de veras que Dios ponga su mano de poder, y es nuestra oración diaria que Dios haga una obra maravillosa en las personas que están en los hospitales. Sí, porque es importante que usted, a través del milagro que reciba ahí en el hospital, usted pueda darse esa oportunidad para conocer de Dios, de ese Dios bueno, de ese Dios que nos ama, de ese Dios que tenía ya preparado todo para que nosotros tuviéramos ese encuentro con Él. Decíamos, aquí es donde estábamos leyendo. Vamos nuevamente al capítulo 3, versículos en el cual te quedaste en el 3, vamos al 4. Dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Siempre tenemos que entender aquí, el hombre hoy en la actualidad lo que quiere es ir más allá. Lo que quiere decir más allá. Usted, Freddy, ¿se acuerda cuando el hombre allá en la Biblia nos dice que construyó una torre? ¿Por qué? ¿Cuál era el objetivo de construir una torre? Bueno, tiene que ver con la soberbia, el orgullo, y se habían envanecido también. Entonces, pero pues estaban desobedeciendo porque no era parte de la voluntad de Dios. ¿Y querían llegar? Querían llegar al cielo por sus propios medios. O sea, hoy en día, querido amigo, esto es, y luego cuando alguien te lo presenta, ¿no? O sea, es que puedes llegar al cielo, es que puedes tener salvación, es que puedes tener salvación a través de una ofrenda, es que puedes tener salvación a través de una dádiva, puedes tener salvación. ¿O a poco no nos enseñaron? Si tú das, lo que tú des te va a ayudar para llegar al cielo. ¿Y a poco no nos decían, este hombre, el Ram se va a ir al cielo con todo y zapatos, porque es muy buena persona? ¿Es de esa manera, Freddy? No, la palabra nos enseña que solamente reconociendo a Jesucristo como Señor y Salvador, porque Él es quien llevó nuestros pecados. Él en la cruz entregó su vida, derramó su sangre, y ese sacrificio único y suficiente es el que nos da entrada a la reconciliación con el Padre. Es el camino nuevo, es pues ahora sí que lo que Dios ha marcado para que nosotros podamos alcanzar pues la reconciliación. Así es que solamente mediante esto, mediante reconocer el sacrificio, la muerte, la resurrección de Jesús, porque Jesús así lo dijo, ¿sí? Dijo, Él lo dijo antes, voy a morir, pero al tercer día voy a resucitar. Sí, porque si solamente el que es buena persona por sus méritos lograra entrar al cielo, que nadie lo puede hacer, y los que no lo fueron
pues Dios sería injusto, ¿no? Entonces sabemos que Dios murió por todos, y todos somos pecadores, todos fallamos. Pero esa es la oportunidad que el día de hoy tenemos de poder reconocer a Jesucristo, de poder abrirle nuestro corazón, de poder acercarnos a Él confiadamente, como dice su palabra, porque al que le busca a Dios no le echa afuera. Y hoy es una oportunidad de vida y una oportunidad de poder acercarnos a Dios y recibir lo que Él ya ganó para nosotros, que es la salvación. Es que ese es el propósito de este mensaje, que usted y yo entendamos que ya no tenemos que hacer nada más que reconocer la grandeza y la soberanía del Dios bueno. Pero repito otra vez, ¿a dónde es donde nos vamos a dar cuenta? En la Biblia, a través de leer la palabra de Dios, a través de tener ese encuentro, porque la palabra es el vocabulario de Dios. Pues vamos, la palabra es el vocabulario de Dios. Hoy Dios no puede venir y hablar con nosotros así directamente, pero tenemos su palabra, y en la palabra nos da instrucciones, en la palabra nos da también prohibiciones. Esto no lo puedes hacer, o no lo debes de hacer. Sí lo puedes hacer, porque nos dice ese libre albedrío. Exhortación, porque nos dice, si haces esto, te va a ir bien. Ándale, ¿y a quién no quiere que le vaya bien? Sí, todos queremos que nos vaya bien. Es la obediencia y la desobediencia. Él nos pone delante de nosotros la vida y la muerte, y Él nos recomienda que vayamos por el bien, por la vida. Y no fue lo que hizo exactamente con Adán y Eva. Exactamente lo que hoy nos está dando. Ya más adelante en el Antiguo Testamento nos está poniendo así, ahí en Deuteronomio, que es la cita que estaba dando Ram, sí. Aquí hoy pongo delante de ti la vida y la muerte, escoge. Pero yo te recomiendo la vida, o sea, hace esta advertencia, yo te recomiendo la vida. Sin embargo, ¿qué hacemos? Pues nos vamos por la fácil, ¿sí? Y eso es el mensaje esta mañana, que usted y yo volvamos nuestros ojos a Dios, nos conectemos a través de la palabra con ese Dios bueno, y nos demos cuenta de que la voluntad de Dios es buena, bonita, buena, agradable y perfecta. Buena, agradable y perfecta. Y es que tenemos un Dios vivo, Felipe, un Dios vivo y un Dios de vida, creador de vida. Y tenemos un Dios que se comunica con nosotros, porque no es un Dios distante. A veces, cuando no teníamos esta revelación de Jesucristo, pues sí, a lo mejor teníamos fe en Dios y sabíamos que, o creíamos que existía o que existe, pero no le conocíamos, jamás nos habíamos comunicado con Él. Y yo creo que este tiempo Dios lo ha usado para hablarnos directamente. Dios lo hace principalmente por su palabra, pero no es el único medio. Dios utiliza muchas veces a las personas para darte un buen mensaje, algo bueno, porque dice la Escritura que todo lo bueno y todo lo perfecto desciende de lo alto, de ese Dios grande y maravilloso que tenemos. Y a veces un buen pensamiento también que te va a producir, que te va a edificar, que te va a dar bendición, proviene de Dios también. Y todo ello tenemos que entender que tenemos un Dios que se comunica, no es distante. Y Él va a hablar al corazón del hombre cuando el hombre está dispuesto a escucharle, cuando el hombre está dispuesto a buscarle, y cuando lo hace en una actitud, como hemos dicho, de sinceridad, de humildad. Así es. Y cuando eso lo logramos, pues Dios nos da la revelación por medio de su Espíritu Santo. Y hoy podemos entender que solo con Jesucristo tenemos la vida verdadera. Así es. Que solamente en Cristo tenemos esperanza, que en Cristo hay promesas de salvación, de vida eterna, y que en Cristo Jesús todo es posible, porque para Él no hay nada imposible. Fíjate que mencionas algo importante. En Romanos capítulo 12, versículo 2 dice que no nos conformemos a este siglo, sino que nos transformemos por medio de la renovación del entendimiento. O sea, se nos metieron todas esas cosas en la mente de cómo, de alguna manera, o tratar de llegar a Dios. Pero hoy sabemos a través de la palabra que no es a través de los medios humanos, sino de los medios que Dios tiene ya establecidos para que nosotros vayamos
a tener ese encuentro con Él, y eso lo sabemos que es solamente a través de Jesucristo. En Romanos capítulo 5, versículo 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, si estábamos en esa desobediencia o en esa separación de Dios por la desobediencia, hoy tenemos esa oportunidad de reconciliarnos con el Padre a través de Jesucristo y disfrutar de esa comunión del Padre, entre el Padre y cada uno de nosotros, querido amigo. Es el objetivo de este mensaje, es el objetivo de este programa, es el objetivo de cuando surgió en el corazón de Dios a través de nuestros pastores. Abrir o levantar tiempo de despertar. Es que el hombre, el ser humano, vuelva a establecer esa relación con el Dios vivo, no emitiendo juicio, no emitiendo condenación, porque dice, Dios no condena a nadie. Dice allá en San Juan 3:17 que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Ese es el objetivo, decía, de este programa, ese es el objetivo de este tiempo, ese es el objetivo de esta hora que nosotros le decimos, volvamos nuestros ojos a Dios. Dice allá en el libro de Job, vuélvete ahora. En amistad con Él, que por ello te vendrá bien. Entonces, ¿qué es lo que va a venir? El bien. El bien. ¿No queremos bien? ¿Sí? Entonces, hoy en día, que estamos viendo todas estas cosas alrededor nuestro, la maldad, el pecado, la desobediencia, ¿sí? Es el tiempo, es el momento en que nosotros tenemos que voltear nuestros ojos a Dios. Porque la misma palabra nos dice que cuando aumentó el pecado, sobreabundó la gracia. Estamos en tiempo, estamos en un momento de gracia, estamos en un momento propicio para nosotros volver a Dios. Sí, Felipe, y también recordar lo que el rey David le dijo a su hijo Salomón. Le dijo allá en el primer libro de los Reyes, capítulo 2, versículo 3, guardarás la obediencia al Señor tu Dios, y andarás en sus caminos. Y yo creo que es lo que también el Señor hoy nos habla, que guardemos la obediencia a su palabra y que podamos andar en sus caminos en integridad, porque cuando lo hacemos pues nos va a ir bien. Y yo quiero que vayamos así para finalizar con Jeremías 17, versículo 10, capítulo 17, versículo 10, y vamos a terminar con esto. Yo solo quiero decirle, es un tiempo importante en el cual nosotros tenemos que voltear nuestros ojos a Dios, porque solamente en Dios tenemos la salvación, y Él es el que nos da la oportunidad a través de Jesucristo, su Hijo amado. ¿Lo tienes, Freddy? Dice, yo el Señor escudriño el corazón y sondeo los riñones, para dar a cada uno conforme a su camino, conforme al fruto de sus obras. ¿Qué dice aquí en esta versión? Dice, yo el Señor, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Eso es lo que tenemos que reflexionar este día, de este Dios bueno. Y esta mañana yo quiero invitarle a usted que nos ha escuchado por primera vez, que si quiere abrir, siente en su corazón esa necesidad de tener esa experiencia con ese Dios vivo, repita con nosotros esta oración que vamos a hacer rápidamente, y vamos a decirle: Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, vengo delante de ti, reconociendo, Señor, que he fallado, que he descuidado esa relación contigo por ir tras de las tradiciones y tras de las costumbres, pero hoy, Señor, vuelvo a ti a pedirte perdón y a reconocer que tú enviaste a Jesucristo para que muriese por mí en la cruz del Calvario. Hoy te reconozco como mi Señor y Salvador. Entiendo que ese sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario fue suficiente para borrar mis rebeliones cuando yo me arrepiento, Señor. Por eso en este momento te reconozco y te recibo como mi Señor y mi Salvador, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted ha hecho esta oración, créamelo, que hoy hay fiesta en el cielo, pero eso tiene que ser entre usted y Dios. Así es que esta mañana yo le doy gracias a Dios por ello, y pido que el Señor le bendiga de una manera muy especial, sobre todo si usted está pasando por una situación difícil, el Señor sea propicio. Nos despedimos. Bendiciones, hasta mañana. Que tenga muy bonito día, Dios los bendiga. Bendiciones para todos, Dios les guarde. Que este sea el mejor día de su vida, disfrútelo en la presencia del Señor. Hasta mañana, bendiciones. Por hoy
Es tiempo de hacer una reflexión y creer más para que todo se nos haga posible. Es tiempo de despertar. Por ahora damos fin a nuestro espacio, Pero regresaremos en nuestra próxima emisión. Espérala. Es tiempo de despertar.